Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer este estuche que, como veis, tiene un diseño muy original. Veis, aquí tiene el asa que la hemos decorado y luego os lo pongo así para que veáis la forma semicircular que tiene. En el interior hemos puesto un montón de compartimentos para que tengáis todas las cositas bien ordenadas y luego, como siempre, todos los detalles que ponemos en los remates, en la cremallera, etcétera, para que quede bien bonito. En función de la tela que vayáis a utilizar, lo podéis emplear bien como costurero, como neceser, realmente para guardar cualquier cosita que os apetezca. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, una tela para el exterior. En este caso yo voy a utilizar esta que tiene un estampado que imita a que hubiéramos cosido distintas tiras entre sí. Para el interior voy a utilizar esta que, como veis, hace bastante contraste, pero es el mismo tono azul que tienen las flores. También tengo una cinta de bies al tono de la tela exterior, tiene unos 2 centímetros de ancho, 1,8 milímetros en realidad. Una cremallera, luego, como veis, tengo distintas cintas, adornos, botones, una correa de algodón de unos 3 centímetros de ancho para el asa y para darle forma y cuerpo al trabajo voy a utilizar estabilizador. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Lo primero que tenéis que hacer es descargaros el molde, que lo tenéis disponible de manera gratuita, como siempre, en la página web. Vais a tener indicadas las medidas para que luego lo podáis imprimir a escala y que podáis unir correctamente las piezas que lo componen. Tomando el molde como referencia, porque ya incluye el margen de costura, vamos a cortar 3 piezas, una de la tela exterior, otra de la tela interior y otra de estabilizador. Nos quedamos con la tela que va en la parte exterior y por el lado del derecho, y con la ayuda de una regla vamos a realizar el diseño del acolchado. Empleamos siempre un marcador que luego podamos borrar, bien con agua o bien con calor. Yo en este caso he trazado una línea en diagonal, para ello he alineado el borde de la tela con la marca de 45 grados de la regla y lo he hecho, como veis, voy a retirar la regla, en ambos sentidos. Ahora lo que voy a hacer es trazar líneas paralelas hacia aquí y en este otro sentido para formar un diseño en cuadrícula, pero podéis acolchar como más os apetezca. Voy a acabar de realizar las líneas de marca del acolchado y continuamos. Mirad, ya tengo hecho el diseño del acolchado y ahora lo que hacemos es tomar la pieza de estabilizador, vamos a alinear muy bien esta pieza haciendo coincidir todos los bordes. Y bien, utilizamos pegamento en spray, que sería perfecto, o la otra opción es sujetar con unos alfileres las piezas. Cuando tengáis las piezas así sujetas, nos vamos al otro lado, tomamos la pieza del forro, ponemos el derecho hacia nosotros, el revés hacia el estabilizador, alineamos también la pieza y de nuevo sujetamos con alfileres o bien con pegamento en spray. Mirad, ya he formado el sándwich con las 3 capas de tela y entonces vamos a hacer 2 cosas. En primer lugar, dar un pespunte todo alrededor en forma de zigzag para unir las piezas entre sí. Así podemos quitar los alfileres y luego las telas no se nos van a desplazar tanto cuando cosamos el acolchado. Y además nos va a servir para que cuando unamos esta pieza a la que va en el lateral, el acabado sea mejor. Y después la otra cosa que tenemos que hacer es realizar el acolchado. Yo en este caso voy a dar costuras alternando el sentido. Primero daré una aquí, empezando por el centro, y luego otra en este otro sentido. Y partiendo de estas costuras que pasan por el centro, iré hacia los lados, alternando siempre el sentido. ¿Por qué? Porque si empezáis, por ejemplo, aquí en un extremo y dais estas costuras paralelas, es muy fácil que la tela se os desplace, salvo que la tengáis pegada o muy sujeta con alfileres. En cambio, si vamos dando estas costuras desde el centro hacia los lados, el acabado va a ser siempre mejor. Vamos a dar estas costuras utilizando una puntada de 3,5 milímetros e hilos al tono de las telas. Voy a dar estos pasos y continuamos. Mirad, ya tengo el acolchado completamente hecho y antes de dejar esta pieza aparte para preparar el lateral, lo que tenemos que hacer son 2 costuras más. Entonces, la forma más sencilla es, vamos a doblar a la mitad
y vamos a marcar exactamente el punto central del trabajo en ambos lados. Cuando tengamos este punto marcado, bien por el derecho, por el revés, da un poco igual, vamos a hacer una marca en el centro. Y entonces, lo que ahora vamos a trazar es a una distancia de 5 centímetros de esta marca, en cada uno de los lados, otra línea. Y por esta línea, aquí tenemos 5 y aquí tenemos los otros 5 centímetros. Bien, pues por aquí vamos a dar un pespunte a ambos lados. Este pespunte lo que nos sirve es para que luego nuestro estuche, nuestro neceser, nuestro costurero, el uso que le vayáis a dar, doble perfectamente y quede bien terminado. Vamos a dar estos pespuntes y ya esta pieza la dejamos reservada hasta que lleguemos al montaje final. Para realizar los laterales vamos a cortar las siguientes piezas. Por un lado, en una medida de 45 centímetros por 3 de alto, una pieza de la tela exterior, otra pieza de la tela interior y una pieza de estabilizador. Y en una medida de 45 por 8 de alto, de nuevo las mismas telas, tela exterior, tela interior y estabilizador. Y vamos a dar los mismos pasos que dimos cuando preparamos la pieza grande, que es la tapa, el lateral de atrás y la base. Sobre el lado del derecho de la tela exterior realizamos el diseño de acolchado que más os guste. Yo en este caso voy a trazar líneas verticales a una distancia unas de otras de 3 centímetros, aprovechando el diseño de la tela. Después formamos el sándwich de la misma manera. Colocamos la tela interior con el derecho hacia la mesa, el estabilizador y la tela exterior. Sujetamos bien, damos un pespunte todo alrededor en forma de zigzag y luego ya realizamos las puntadas del acolchado. Este paso lo tenemos que dar en esta pieza que es más ancha y con las otras tiras que teníamos, que son más estrechitas. Mira, ya tengo las dos tiras laterales preparadas con el pespunte en zigzag todo alrededor y el acolchado en líneas verticales realizado. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la cinta de bies y vamos a colocarla recubriendo en una de las tiras el lado superior y en la tira que es más pequeñita vamos a colocar la cinta de bies recubriendo el lado inferior. Este paso lo vamos a omitir porque en el canal tenemos un vídeo explicativo muy completo de cómo colocar la cinta de bies, así que voy a colocarla y continuamos. Mirad, ya he colocado la cinta de bies tanto arriba como abajo y ahora vamos a incorporar la cremallera. La vamos a abrir y alineamos los dientes con el borde de la cinta de bies. Vamos a sujetar con unas pinzas y lo que vamos a hacer es dar un pespunte con hilo al tono bien pegado al borde de la cinta de bies para así unir la cremallera al lateral del estuche que estamos confeccionando. Mirad, ya he cosido la pieza inferior a la cremallera con este pespunte muy pegado al borde de la cinta de bies. Ahora, si os fijáis, tanto a izquierda como a derecha he hecho unas marcas. Estas marcas coinciden con los bordes de la tela y lo que nos sirven es para colocar correctamente la pieza superior. De nuevo con la cremallera abierta, pero en esta ocasión haciendo coincidir los bordes de la tela con las marcas, sujetamos con pinzas y de nuevo vamos a dar un pespunte con hilos al tono muy pegado al borde de la cinta de bies. Mirad, ya he cosido la cremallera a la pieza superior y también he cortado el exceso a ambos lados. Como veis, he dado unas puntadas para que el carro o el cursor no salga de su posición. Damos la vuelta y tenemos que rematar esta zona de aquí. Yo lo que os propongo es que utilicemos una cinta de zigzag y un hilo tipo mouliné en un tono que haga contraste para que las puntadas destaquen. Entonces nos vamos a un extremo y vamos a aprovechar la propia forma de este material, de la cinta de zigzag, para sujetarlo. Y entonces vamos a ir dando puntadas de esta manera. Van a quedar muy decorativas y además estamos sujetando el borde de la cremallera a la tela principal. Vamos a aprovechar el grosor que nos da el estabilizador para deslizar la aguja sin llegar a perforar la parte exterior. Voy a terminar de coser el zigzag tanto arriba como abajo y continuamos.
Mira, ya he rematado completamente la cremallera por el interior, he puesto la cinta de zigzag y he dado primero las puntadas de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda para crear este efecto. Ahora vamos a preparar el bolsillo interior. Para hacer el bolsillo interior tomamos una pieza de 55 x 14 y la doblamos a la mitad dejando el derecho hacia afuera. Y como veis tiene 3 marcas. Estas marcas las he hecho de la siguiente manera. Doblo primero a la mitad y hago aquí una primera marca. Y luego volvemos a doblar los lados haciendo coincidir con la mitad y hacemos aquí otra marca. Así lo dividimos en 4 trozos iguales. A continuación tomamos esta pieza y la vamos a doblar a la mitad. Lo más importante es buscar una costura que aproximadamente esté a la mitad, una costura de las que hemos utilizado para acolchar. Vamos a marcar y luego volvemos a doblar a la mitad. Vemos alguna costura como esta que aproximadamente está a la mitad. También marcamos y en el otro extremo hacemos lo mismo. Tomamos la pieza con la que vamos a hacer los bolsillos y entonces esta marca central la hacemos coincidir con esta costura y vamos a sujetar. Y vamos a hacer coincidir las marcas que están a izquierda y a derecha con las marcas que hemos hecho con los alfileres antes. Sujetamos de esta manera y también vamos a sujetar, en esta ocasión ayudándonos de unas pinzas, los extremos. Con las 2 piezas así sujetas damos la vuelta y desde este lado damos las siguientes costuras. A izquierda y a derecha en los extremos un zigzag. Y donde tenemos las marcas con los alfileres, que es donde hemos sujetado esta tira al cuerpo del estuche, aprovechando la misma costura del acolchado, vamos a dar otro pespunte encima. Con las costuras ya dadas, lo que vamos a hacer es formar unos pequeños pliegues para darle así forma a estos bolsillos. Los damos así, más o menos centrados, no hace falta medir, sujetamos con pinzas y luego uniremos las 2 capas de tela, bolsillo y parte principal, con una costura de zigzag. Vamos a terminar de preparar los bolsillos y continuamos. Y con esta costura dada ya hemos formado los 4 bolsillos. ¿Qué nos queda por realizar en esta pieza? Bueno, pues un pequeño corte que nos va a ayudar a colocarla luego correctamente. En concreto se trata de, en las 4 esquinas, recortar un cuadradito de 1 centímetro por 1 centímetro. Lo trazamos y lo vamos a cortar porque este es justo el margen de costura que vamos a emplear. Necesitamos retirar este exceso de tela para luego garantizar una correcta colocación de las piezas. Voy a dar este corte en las piezas y ya vamos a preparar el asa. Para el asa voy a emplear esta cinta de algodón que os enseñaba al principio del vídeo, que tiene 3 centímetros de ancho. ¿Cómo de larga la vamos a poner? Un poco en función de vuestro gusto, si queréis que quede más voluminosa o que quede más pegada al estuche. A mí, por ejemplo, así me gusta bastante, que no quede muy levantada, lo suficiente para meter la mano. Entonces tomo esta referencia y vamos a cortar justo por aquí. Y para decorar un poquito más el trabajo, lo que hago es coser justo a la mitad esta cinta de zigzag, que veis que es una cinta que está bordada, pues la vamos a coser dando unas puntadas a máquina justo por encima. Cuando hayáis decorado el asa a vuestro gusto, lo que vamos a hacer es situarla justo en la mitad de la pieza, teniendo en cuenta que aquí tenemos 2 costuras que son las que nos dan la referencia del centro del trabajo. Cuando las tengáis así sujetas, vamos a dar a ambos extremos una costura de zigzag para unir el asa al cuerpo principal del estuche o neceser. Ahora ya tomamos la otra pieza y las vamos a unir, pero antes de unirlas vamos a hacer un par de marcas que nos van a facilitar mucho el trabajo. En concreto, en esta pieza vamos a doblarla a la mitad y vamos a marcar el centro. Yo lo voy a marcar en la parte exterior, de esta manera, muy sencillo como veis, en ambos lados.
En esta pieza también marcamos el centro, veis que es justo aquí, lo que he hecho ha sido doblar también a la mitad y marcar con el rotulador, coincide en este caso con una de las costuras. Ahora vamos a unir las dos piezas entre sí. Para unir las piezas colocamos derecho con derecho y nos ayudamos de pinzas o de clips. Empezamos uniendo el lado recto a donde tenemos el asa. Veis que tenemos estos pequeños cuadraditos que habíamos cortado en las esquinas y entonces el lado que está sin cortar va a coincidir con el ancho de la pieza donde teníamos estos dos pespuntes dados. Entonces simplemente situamos aquí, alineamos bien, sujetamos con pinzas o con alfileres y vamos a dar dos pespuntes. El primero de ellos lo vamos a dar en forma de zigzag para que así los bordes queden poco abultados y luego el remate interior nos quede mejor. Y después vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Mirad, ya he dado aquí las dos costuras y ahora vamos a hacer el mismo paso en el otro extremo. Voy a abrir un poquito la cremallera para que no me moleste el cursor y de nuevo alineamos los bordes de la tela haciendo coincidir las costuras de la pieza principal con el ancho de esta tira y damos la costura de zigzag y la de que tiene un margen de 1 centímetro. Mirad, ya tenemos los dos laterales unidos y ahora vamos a empezar a darle la forma definitiva al estuche. ¿Qué vamos a hacer? ¿Os acordáis que habíamos marcado aquí el centro y aquí también? Pues lo primero que hacemos es hacerlos coincidir. Y vamos a poner aquí una pinza o clip. Y ahora ya se trata de ir acomodando el resto del contorno hacia los lados. Marcamos siempre el centro porque es la forma de asegurarnos de que queda bien distribuida toda la tela. Comentaros, aquí en la esquina, que es donde habíamos dado este pequeño corte en la pieza donde están los bolsillos, este corte lo que nos sirve es para colocar correctamente la tela. Veis que lo que hago es doblar un poquito y ahora ya sí puedo poner aquí la pinza sin ningún problema. Vamos a acomodar ambos lados, derecha y izquierda del centro. Veis que os tiene que coincidir sin ningún problema. Y luego repetimos los mismos pasos. Daremos un pespunte en forma de zigzag todo alrededor y luego daremos una costura recta con un margen de 1 centímetro. Mirad, ya he cosido la base y ahora vamos a repetir el proceso en la tapa. La única precaución que tenemos que tener es dejar la tapa abierta para que luego podamos darle la vuelta al trabajo. De nuevo, hacemos coincidir las marcas centrales, sujetamos con pinzas y luego vamos acomodando el resto de la tela todo alrededor. Mirad, ya he cosido también la tapa y comentaros que para que os sea más sencillo dar esta costura, lo que tenéis que hacer es doblar así la tela, ¿veis? Acomodando la tira a la forma de la tapa o de la base y entonces ya con la pieza así vais a la máquina. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, pues rematar toda la costura interior. Para rematar esta unión de las distintas piezas, lo que vamos a utilizar es una cinta de bies. Bien podéis utilizar una de las que ya venden confeccionadas en un tono que os guste, bien que sea armónico o que haga contraste. Y la otra opción, que es lo que voy a hacer yo, es fabricaros vuestra propia cinta de bies con la misma tela para que así no destaque. En este caso yo la cinta que he preparado tiene un ancho de 4 centímetros y ahora la voy a colocar recubriendo todo el contorno de las costuras. Este paso, tanto de la elaboración de la cinta de bies como de su colocación, lo voy a omitir para no alargar más este vídeo, puesto que tenemos un tutorial muy completo en el canal sobre el uso de este material y sobre su propia fabricación, para que veáis cómo podéis hacer este tipo de tira en casa sin ningún problema. Voy a colocar la cinta de bies y continuamos. Mirad, ya he cosido completamente la cinta de bies en el interior y ahora lo que nos queda es darle la vuelta al trabajo. Vamos a acomodar muy bien las costuras para que tome su forma correcta. Sacamos bien así los bordes. Mirad, ya le he dado la vuelta al estuche, que lo podemos utilizar como neceser, como costurero, y veis qué original y qué bonito queda. Lo único que podríamos hacer es añadir aquí en la parte superior algún detalle. Yo en este caso he preparado este adorno, que es un yo-yo
un botón con arcilla polimérica y luego he cosido al borde una cinta de encaje fruncida. Todo un poco en los tonos que estamos utilizando. Voy a sujetarlo dando unas puntadas a la tapa, aprovechando el grosor que nos da el estabilizador, y ya os enseño el resultado final. Y con este detalle cosido en la tapa hemos terminado este estuche, que veis que tiene una forma bastante original. En el interior tiene muchísima capacidad y además, como hemos puesto estos bolsillos, podemos tener todas nuestras cosas bien ordenadas. Lo podemos utilizar tanto de neceser como de costurero. En realidad, bueno, es un estuche que nos vale para un montón de cosas, al gusto un poco de cada una. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.